Cobertura electoral de RPP. Necesitamos llegar a esta elección sabiendo, documentados, informados. Y de hecho, lo que yo noto, en todo caso, es mi percepción, es mi interpretación, ojo, que ocurre en muchos medios de comunicación, y tal vez un poquito aquí también en algunos momentos, en honor a la verdad, es que los conductores, los periodistas, las personas que están al frente llevando los programas, dan por sentado que el televidente, el oyente, domina todos los conceptos de la elección, domina los temas, ¿no? Y yo siempre me voy a sentar desde un lugar en el que más bien creo que no todos están sabiéndolo y que es necesario partir de cero para informarnos. Entonces, cuando yo veo entrevistas en infinidad de medios de comunicación, las leo y hablan de los senadores, diputados, yo lo logro entender. Sí, lo logro entender, tengo cierto acceso a información, he recibido cierta educación, me he preocupado, pero eso no ocurre, no es la realidad del Perú, seamos honestos. Hay muchas personas que no tienen ni la más peregrina idea de cuál es la diferencia entre un diputado y un senador, cuál es la razón de ser de cada uno, bajo qué criterios tendría yo que elegir a un diputado o a un senador, en dónde poner el foco, ¿no? Y ya ni qué decir el Parlamento andino, eso ya es chino. Entonces, aquí en el programa, Sara y yo convenimos que el equipo en general, obviamente, que es necesario hoy tener una conversación con una autoridad del Jurado Nacional de Elecciones desde cero. ¿Qué te parece? ¿Qué opinan? Nuestro planteamiento es cuál es la diferencia entre un diputado, un senador, de qué se encarga cada uno, cuáles son los criterios que yo podría establecer a la hora de elegirlos. Correcto, porque en este festival de nombres que hay uno, pero este no fue congresista hace poco, este para qué, este para el otro, nadie entiende nada. Y entonces lo que yo le voy a pedir a nuestro invitado, que es el señor Román Campos Aranda, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones, es que nos haga una explicación y yo me pongo con total sencillez y humildad. Explíquemelo, por favor, como si yo fuera un niño de 5 años. Yo quiero entenderlo. Y eso va a tener un impacto muy potente en nuestra audiencia. Bienvenido. Por favor, podría acercarse mucho al micrófono. Gracias. Bueno, entonces, la primera pregunta que creo que cae madura es, ¿cuál es la diferencia entre un diputado y un senador? En cuanto a sus funciones, la razón de ser de cada uno. Sí, antes que nada, muy buenos días a todos los televidentes. En efecto, ¿no? Se ha restablecido la bicameralidad. Históricamente nuestro país ha tenido esta tradición bicameral, ¿no? Que digamos se interrumpió con la Constitución de 1993, ¿no? El año 2024 se efectuó una modificación constitucional y se ha restablecido la figura de un Congreso bicameral. ¿Cuál es la razón de ser de la bicameralidad? ¿Para qué sirve la bicameralidad? Bueno, este es un debate intenso, ¿no? Que digamos que no concluido, ¿no? Porque definitivamente hay opciones, hay perspectivas que señalan que un Congreso bicameral funciona mejor que un Congreso unicameral y también hay posiciones que dicen lo contrario. Correcto. Sin embargo, ya dada la ley, ¿no? Se ha instaurado en el Congreso de la República 2 cámaras, una Cámara de Diputados y un Senado. Correcto. Esta Cámara de Diputados, lo que digamos en la literatura política sería la Cámara Baja, como se le conoció anteriormente, ¿no? En la historia, digamos, de la doctrina, digamos, de derecho comparado. Hablemosle como un niño de 5 años. Y hablamos de... Claro, pues me lo está tirando. O sea, yo lo entiendo. Y hablamos quiero que lo entienda todo el país. Sí, y hablamos de un Senado también, ¿no? Que se le llamaba la Cámara Alta, porque era una Cámara que representaba, digamos, históricamente a la nobleza, ¿no? Digamos, cuando nació. O sea, digamos que los diputados son los que representan a las regiones y a los ciudadanos, básicamente, y proponen y debaten las leyes. Las proponen. Y el Senado la más reflexiva. Reflexiona sobre esas propuestas, ¿correcto? O sea, analiza, profundiza más en la propuesta. Sí, efectivamente, ¿no? Ya hablando ya en nuestra época contemporánea, el diseño es ese, ¿no? El que se menciona. Una Cámara de Diputados que se encargaría en primera instancia de revisar todas las propuestas legislativas, normativas. Claro. Se encargaría también de un control político en esencia, porque podría interpelar o censurar ministros, por ejemplo.
También plantea, según la Constitución, la cuestión de confianza, es decir, podría otorgar o rehusar la cuestión de confianza planteada por el Ministerio. Esta es la labor de la Cámara de Diputados, ¿no? A ver, para ponerlo de una manera mucho más sencilla, digamos que la Cámara de Diputados, el diputado, la primera instancia, digamos, es el político que lleva la voz de la calle, la propuesta de la gente al Congreso. Se supone, ¿correcto? En teoría. Claro, porque en realidad... Porque en la realidad, pues en verdad como que no recogen mucho la porquería de políticos que tenemos, lo que van a llegar son ¿no? sus propuestas, las que les conviene a ellos. Pero Claro. bueno, en técnico es llevan la propuesta de la gente, del pueblo, de la calle al Congreso. Y el Senado analiza esa propuesta, profundiza en ella de manera tal que no se generen leyes improvisadas. Efectivamente. Llegado al Senado, ¿no? La propuesta normativa, el Senado puede rechazarla, puede aprobarla, puede modificarla, ¿no? También debemos mencionar que algo importante, el Senado asimismo se encarga de elegir a las más altas autoridades del Estado. Ok. El Senado, por ejemplo, va a elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, va a designar al Contralor General de la República, va a elegir a 3 directores del Banco Central de Reserva del Perú, va a rectificar, ¿no? al superintendente de Banca y Seguros y de las FPs. ¿Y el defensor del pueblo? Y el defensor del pueblo, así es, va a elegir al defensor del pueblo. Entonces, las más altas autoridades van a ser elegidas o designadas, según sea el caso, por el Senado de la República. Permítame hacerle una pregunta directamente a Noemí Mamani, que está en el Cusco, nuestra compañera que también participa de esta conversación, porque, Noé, una de las diferencias que hay en esta elección, bueno, no es una diferencia porque siempre ha habido, pero en este año van a haber 2 millones de peruanos que van a votar por primera vez. Y yo recuerdo haber visto en redes sociales entrevistas que les preguntan, incluso a los chicos, 18 años, recién tienen, 19 años, le preguntan, ¿y cómo se llama el presidente actual? ¿Y por quién vas a votar? ¿O qué vas a hacer? Y la gente no tiene idea. Y esas son encuestas que se han hecho en Lima. Yo no sé si tú desde el interior del país, ahí en Cusco particularmente, ¿cómo sientes el ambiente de la gente joven que va a votar? ¿Saben algo? ¿Cómo lo ves? Hola, Sarita, Carlos, ¿cómo está nuestro invitado también? Y desde regiones sí, lo estamos viendo, pero ¿sabes qué? Noto una diferencia muy importante y eso es algo muy bueno, creo yo, porque hay muchos jóvenes que sí se están informando, hay muchos jóvenes que sí están indagando. Antes no los veía tanto en ese camino, pero ahora sí los estoy viendo que están indagando más, que quieren saber quiénes van a ser sus autoridades, que están preocupados por lo que está sucediendo en nuestro país. Y justamente quería hacerle la consulta al invitado que tenemos hoy, porque muchos me preguntan y me dicen, ¿y cuáles eran los requisitos para ser diputados y para ser senadores? Porque ahora estamos viendo personas, no sabemos mucho algunos sobre los antecedentes, los estudios, el trabajo, lo podemos encontrar en sus perfiles, sí, pero en algún momento se había hablado incluso que debían, en el caso de senadores, haber sido autoridades o congresistas antes. Eso ya no se está dando ahora. No, efectivamente, básicamente la diferencia entre los senadores y diputados es básicamente la edad. Si tenemos en consideración, a un diputado se le exige que tenga por lo menos 25 años de edad y a un senador 45 años de edad, ¿no? De hecho, ser peruano de nacimiento es uno más de los requisitos, pero digamos que básicamente si encontramos diferencias entre los requisitos para postular a uno u otro cargo, es la edad, que es 25 años para ser diputado y 45 años para ser senador, o haber sido congresista o diputado anteriormente. Es por eso que vemos, por ejemplo, en estas elecciones, que hay, digamos, congresistas que están postulando al Senado sin haber cumplido 45 años porque ya ejercen, digamos, el cargo de congresista, ¿no? Entonces era cumplir los 45 años o haber ejercido el cargo de congresista o diputado, en este caso congresista. Entonces, recapitulando brevemente lo que tenemos claro hasta ahora, el diputado es el que se encarga de recoger las necesidades de la población y traducirla en leyes para poder corregir alguna problemática que tiene el pueblo, Así es, ¿no? ¿no? Mientras que el Senado es gente que se supone más experimentada por edad o por experiencia en cargos públicos, que va a filtrar, va a arreglar, corregir, mejorar estas propuestas de leyes o negarlas, y al mismo tiempo elegir las máximas autoridades de cargos que, por supuesto, afectan el desarrollo
del país, como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, los 3 principales directores del BCR, que es fundamental, sí, ujú. y otras autoridades más. De tal manera que cada uno tiene su peso, tiene su valor. Así es. Y aquí hay algo bien importante, porque no sería una desgracia pues pasar, que es más o menos lo que parece que podría ocurrir siempre y cuando nosotros hagamos nuestro trabajo, ¿no? Pues si hacemos bien nuestro trabajo de elegir conscientemente, de tomarnos un ratito para revisar y conversar con el entorno, qué sé yo, tal vez, quién sabe, revirtamos la situación. Porque sería un drama pues pasar de 130 congresistas malos a 190 peores, ¿no? O sea, sería una desgracia total. Sin embargo, ahí entra, ¿cómo se llama esto? El voto preferencial. Yo, de hecho, seguro como muchos que están documentándose para esta elección, escarbando, pero escarbando, bien escarbado, logro encontrar, al menos desde mi mirada, desde cómo yo evalúo o considero debe ser llevado el país, hay algunas personas que tú dices sí. Ujú. Y ahí entra a tallar mi voto preferencial. Claro. ¿Correcto? Y yo creo que sería bueno indagar un poquito más sobre en qué me vale este voto preferencial y además cómo yo ubico al que representa a mi región, sobre todo en el caso del Senado, que hay un Senado nacional Sí. y otro regional. Pero con eso regresemos porque es momento de hacer una pausa. Tenemos franja electoral. El poder en tus manos. La cobertura electoral de RPP. Con 39 minutos estamos con Román Campos Aranda, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Ese es un título que uno dice, gana mucha plata de todas maneras. Claro. Bueno, si uno cumple un rol a cabalidad tan importante, pues que gane lo que corresponda, ¿no? Seguro. Y estábamos en esta conversación explicando las diferencias entre una Cámara y otra, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, de la cual, en síntesis, recogemos que la Cámara de Diputados lleva las propuestas recogidas de toda la población, ¿no? Y las eleva a la Cámara de Senadores, ¿correcto? Y la Cámara de Senadores analiza y es que finalmente dice si van o no van. ¿Eso en cristiano? ¿Más o menos así? Básicamente se repite lo que actualmente existe, ¿no? Hay iniciativas legislativas que se presentan, los mismos congresistas de la República tienen iniciativa legislativa, ¿no? Se presentan al Congreso de la República y actualmente son las comisiones, digamos, dependiendo de qué se trate el tema, Constitución, digamos, Justicia, la discuten. Ahora la van a discutir la Cámara de Diputados. El diputado propone y representa. Así es. Correcto, versus el senador que en realidad lo que hace es revisar y equilibrar. Sí, Porque, entonces, un candidato a senador que en su campaña me diga, yo te voy a representar. No, usted no me representa. Porque el encargado de representarme es el diputado. No, porque existe el Senado Nacional y el Senado Regional. Y justamente eso sería importante que lo explique. Sí, es importante señalar también que el Congreso de la República en general, como existiendo las dos cámaras, cumplen una función legislativa, de representación y fiscalizadora. Entonces, los diputados y los senadores siguen cumpliendo la función de representación. Ambas cámaras siguen cumpliendo la función de representación, pero de distinto modo. Claro. La Cámara de Diputados, como se ha mencionado, es donde se originan las propuestas legislativas. Es donde la Cámara de Diputados va a discutir una propuesta normativa, ¿no? Y será que luego de aprobarla se remite al Senado. El Senado lo que va a hacer es evaluarla, analizarla, ¿no? Ver si tiene, digamos, si como una Cámara más reflexiva va a determinar si es constitucional o no constitucional la medida, Claro, si es positiva o no positiva, y luego verá si lo aprueba o no lo aprueba, la rechaza o la devuelve a la comisión. Pero expliquemos esta parte de la representación porque es importante, porque si yo vivo, por ejemplo, en Cusco, yo quiero tener un representante de mi región tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta representatividad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Porque, ojo, cuando vamos a votar por senadores vamos a tener 2 columnas. Una para elegir al senador nacional y otro al regional.
Sí, Entonces, brevemente. esa parte hay que explicarlo para que sepamos Sí, cómo brevemente. elegir. Tenemos, ¿no? Actualmente el diseño es así, tenemos 5 elecciones, 5 tipos de elecciones, ya todos sabemos la presidencial, ¿no? Vota todo el padrón electoral, todos los ciudadanos peruanos votan en la elección presidencial, y tenemos también la elección para el Senado, ¿no? Y la elección por el Senado se divide en una elección por distrito único, es decir, todos los peruanos votaremos por 30 senadores, ¿no? Y resultarán electos como senadores los 30 más votados a nivel nacional. Y tenemos otros 30 que serán elegidos en circunscripciones, en las regiones, ¿no? Por eso, un senador por cada región. Solo ahí para hacer un paréntesis. Entonces, si yo vivo, por ejemplo, en Cusco, mi lista de senadores regionales no es la misma que si yo vivo en Lima, porque tendré los candidatos regionales para Lima. Así es, en el Senado, por distrito electoral múltiple, es decir, por regiones, cada región tendrá sus propios candidatos, ¿no? Dependiendo de la que las organizaciones políticas vayan presentando, ¿no? Entonces, cada región elegirá sus propios candidatos y se elegirá a un senador por cada región, a excepción de Lima, donde se elegirán 4 senadores. Estos representarán a cada una de las regiones y se sumarán a los otros 30 que serán elegidos a nivel nacional, completando así los 60 senadores. Entonces, tenemos ese diseño, ¿no? De 2 elecciones para el Senado, una elección que es por distrito electoral único, donde todos los peruanos, repito, elegirán a 30 senadores y serán los 30 más votados, y otros 30 que serán elegidos en regiones, ¿no? Uno por cada región, a excepción de Lima. En Lima se elegirán 4 senadores, ¿no? Y así completamos los 60 senadores, ¿no? Que deben elegirse para integrar esa Cámara. Ahora, en este punto de la votación, de las personas que obtengan la mayor cantidad de votos a nivel nacional, o sea, ¿va a ser siempre así? Es decir, entiendo que ahora vamos a tener que pasar una valla electoral del 5%, incluso en la Cámara de Senadores y en la de Diputados. Entonces, el más votado no siempre es el que va, o su partido va a pasar esa valla. Efectivamente. Justo para hacerlo sencillo, mencioné lo siguiente, pero un elemento adicional a analizar es justamente que esa distribución de los 30 más votados se harán entre las organizaciones políticas que superen la valla electoral, ¿no? Entonces, la valla electoral estamos hablando del 5% de los votos válidos, ¿no? A nivel nacional en la respectiva Cámara, en este caso estamos hablando del Senado, y adicionalmente, si solamente nos referimos al Senado, la organización política tendría que alcanzar mínimamente 3 senadores para participar de esta distribución de los 30 escaños en disputa, ¿no? Muy bien, 10 de la mañana con... Ver en tus manos la cobertura electoral de RPP. Román Campos Aranda es abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones y está con nosotros para explicarnos de la manera más simple y sencilla elementos importantes que nos van a ayudar a elegir. Por ejemplo, ¿qué hace un diputado? ¿Qué hace un senador? Ya nos ha explicado que los diputados recogen las necesidades de las diferentes regiones y las traducen en leyes o normas para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero los senadores van a recibir estas propuestas de ley para poderlas mejorar, aprobar o denegar si fuera necesario. Pero los senadores además van a elegir a representantes muy importantes, como por ejemplo a los representantes del Tribunal Constitucional, al Contralor, al Defensor del Pueblo, a los 3 principales directores del BCR, entre otras autoridades. Pero también le mencionaba que hay 2 millones de peruanos que van a votar por primera vez. Y siendo esta su primera vez, ¿qué cosa es lo que ellos deberían entender o conocer respecto de lo que hace un diputado o lo que hace un senador para que ellos tengan un mejor criterio para elegir? Sí, lo principal y lo que recomiendo siempre es informarse, ¿no? Informarse, para eso el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto a disposición de la ciudadanía, ¿no? Un conjunto de plataformas, ¿no? Incluyendo el voto informado, para que pueda, digamos, revisar los planes de gobierno, revisar las hojas de vida de los candidatos, ¿no? Informarse de quiénes son los candidatos que pertenecen a su circunscripción, ¿no? Vayamos a la hoja de vida. ¿Qué cosas me tiene que interesar ver en esta hoja de vida?
Bueno, básicamente le puedo señalar la información que contiene la hoja de vida, ¿no? La hoja de vida contiene pues los estudios realizados por la persona, su trayectoria política, su trayectoria laboral, también si tiene o no sentencias, ¿no? Son aspectos que se encuentran contemplados en la hoja de vida y que el ciudadano puede revisarlos a través de las plataformas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Adicionalmente también tenemos los planes de gobierno de las organizaciones políticas que están en disputa, básicamente lo que es la plancha presidencial, ¿no? Tenemos los planes de gobierno Claro. de estas autoridades. Importante tener en consideración que son 5 tipos de elección y por lo tanto hay exige también que el ciudadano se dé un tiempo para revisar, Claro. digamos, en qué consiste estas elecciones. Hay un punto concreto. Por ejemplo, nosotros escuchamos a los candidatos presidenciales, tienen sus propuestas, podemos verlas en el plan de gobierno. Pero el que es candidato a diputado o candidato a senador, ¿de qué maneras? O sea, yo lo elijo porque él va a ejecutar el plan de gobierno. No, No es cierto. claro, Entonces, así es. entonces, ¿cuáles son las cosas de las cuales yo como votante por primera vez me tengo que guiar? ¿Qué cosas son importantes para mí revisar de ese candidato para decir, ok, a él le doy mi voto? Claro, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de elegir entre qué valores debo buscar en un diputado versus un senador? Claro, básicamente, como se ha mencionado, un aspecto importante es tener a la mano y revisar, ¿no? La hoja de vida, ¿no? Eso sí es una información que presentan todos, el 100%. Técnicamente un senador tendría que ser una persona más documentada que un diputado, ¿correcto? Técnicamente. Sí, básicamente porque por las funciones, por Por eso. el grado de responsabilidad que tienen. Claro, efectivamente. entonces ese podría ser un primer criterio, punto, un primer criterio. criterio de La experiencia. selección, Es un ¿correcto? criterio. La experiencia, claro, indudablemente si ha ocupado, si ha ejercido, ha estado en ciertos cargos en la función pública, cuánto tiempo, la experiencia. Ujú. Sí, la idoneidad en el cargo es una evaluación que tienen que también realizar los ciudadanos. Ahí ya nos bajamos a medios candidatos nomás, ¿no? Porque hay gente que yo veo y conozco encima, peor, que con la justa suman con los dedos. O sea, es dramático. Sin embargo, ¿Cómo ven esta elección? Esta elección es una elección. ¿Qué requiere de nosotros como ciudadanos? ¿Qué requiere desde la mirada de ustedes? ¿Cuál es el llamado que le harían a los votantes? es un reto no solamente para el sistema electoral, es un reto también para los ciudadanos, si se entiende. Es una elección bastante compleja, ¿no? Donde hay una gran cantidad de opciones. O sea, es una elección compleja desde el planteamiento, o sea, esa sábana desde la oferta. king size, electoral. Así es. esa sábana de 4 Así es. plazas. Desde la oferta electoral es bastante compleja. Correcto. Exige no solamente por parte de los organismos electorales un esfuerzo, ¿no? Por tratar de que esta elección se entienda y organizarla adecuadamente y que se desarrolle con normalidad, pero también exige a los electores, ¿no? Un esfuerzo adicional por informarse. Porque Pero la ¿cómo es? cantidad de opciones, Sí. opciones en disputa es mucho mayor que en mucho elecciones mayor. anteriores. Y eso nos hace sentido en la teoría. Pero en la práctica hay espacios donde el electorado, con las justas, con las justas está informado, con las justas, porque somos ese país, lamentablemente. Sí. Un país donde no hay mucho acceso a la educación. Entonces es ahí donde gana la propuesta justamente mentirosa, populista. Entonces yo creo que ahí entra a tallar la responsabilidad de quienes tienen un poquito más de conocimiento para Por eso- hacer este ejercicio de Por eso, conversación. Carlos, es importante tener esas conversaciones, ¿no? En ese caso con el señor que representa al Jurado Nacional de Elecciones y a los de la OMPE y tantas otras, pero yo quiero aprovechar la oportunidad también porque he ensayado esta herramienta, me ha resultado buenísima, seguramente hay otras como las del Jurado Nacional de Elecciones, pero por ejemplo el poder en tus manos tiene 3 herramientas súper fáciles donde tú entras a la página web de RPP, entras al poder en tus manos. Y ahí tienes una de las herramientas que es el agente, que tenemos un agente, ¿no? Tú le haces preguntas más básicas. ¿Qué vamos a elegir en estas elecciones? Vas a preguntar, ¿qué hace un senador? Y te responde súper fácil. Luego, además, tienes un simulador de votación, donde te ponen ahí un simulador de la plantilla, de la cédula, y tú imitas cómo vas a elegir, ¿no? Y si te equivocas, ahí te va a decir, bueno, tienes que corregir con un aspa o con una cruz, todas las cosas, ¿no? Y lo otro, que es la que más me encanta,
es aquella que te permite comparar candidatos. Eso es importante. Esa es buenísima, Esa es porque, buenísima. porque además te dan los 3 puntos, 4 puntos más básicos de acuerdo a lo que es la hoja de vida y de acuerdo a lo que es el plan de gobierno para que tú compares 3 candidatos al mismo tiempo y dices, ok, ese es el que más me conviene, El ¿no? poder en tus manos. Tal cual. Esa es Tal la herramienta cual. que hemos puesto a disposición aquí en RPP para todos nosotros, para todos ustedes, para nosotros, para los 33 millones de peruanos. Sí, es buenísimo, así que los No, animamos. de hecho, que felicitamos estas iniciativas que se suman digamos, y ayudan, coadyuvan a la labor que nosotros los organismos electorales tenemos, ¿no? Que es la labor de poner a disposición de los ciudadanos toda la información que sea posible y finalmente ser el elector, ¿no? En base a sus preferencias, sus juicios, sus valores, que definan quiénes van a ser sus autoridades, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Qué opina entonces del poder en tus manos, de estas herramientas? No, felicito esas herramientas, es más, nos pueden servir de inspiración para los organismos electorales, definitivamente. Pues qué bueno que así sea. Muchísimas gracias al señor Román Campos Aranda, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones y la Gracias. mejor de las suertes en la gestión que lleva en una elección bastante importante para nuestro país. Así es como he señalado, es un gran reto y esperamos que también los medios de comunicación nos acompañen, digamos, en esta titánica labor, ¿no? de informar a los ciudadanos y que los ciudadanos muestren interés en conocer, en darse un espacio de tiempo para conocer los planes de gobierno, las hojas de vida de los candidatos y que finalmente eso redunde en una excelente elección. Bien, muchísimas gracias.